acá. Listo, ¿me escuchan ahí? Ah, perdón, si no abro el micrófono. ¿Me escuchan? Sí, profe. Listo, Sí, señor. listo, muy bien. Entonces ahí ya estamos grabando para los compañeros que de pronto no puedan asistir o los que hayan tenido algún tema o algún problema de audio. Bien, entonces me voy a permitir compartir pantalla y vamos a ver un poco como lo que les tengo preparado. Entonces, como decía ahorita, pues lo más importante en principio es que podamos este, visualizar un poco todo lo que vamos a hacer. Están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Ok, listo. Entonces, como decía ahorita el primer mensaje, por favor, muy conectados con lo que vamos a hacer. Eh, tenemos, por ejemplo, este tema de Semana Santa, que es una ventaja para las personas que están en primer semestre, porque es una semana que aunque es, digamos, bueno, yo sé que laboralmente pues puede que todos estemos trabajando, pero es una semana que de pronto en términos como de lo cultural y eso nos va a permitir escribir. Entonces, aprovechen la Semana Santa, aprovechenla muy bien, sáquenle el jugo, porque cuando ya se termina Semana Santa, entonces todo como que se acelera demasiado y de pronto nos coge, digamos, un poco la noche. Entonces, primer mensaje, por favor, muy concentrados con lo que tenemos que hacer. Tienen que tomar este ejercicio como se toma un ejercicio de investigación, que es cuando uno se pone como obsesivo, se pone uno como rayado con el tema que haya escogido, como que pareciera que uno solo pensara en eso. Eso es lo que hay que hacer para poder tener este producto que les voy a presentar. Es importante que vayamos identificando, por ejemplo, bueno, pues ustedes tienen algo ya ganado y es que son autónomos pues por todo lo que han aprendido en términos de este proceso que hemos llevado en la universidad. Tienen, digamos, un terreno ganado, es la autonomía. Ya tienen identificados los momentos en los que trabajan bien. Hay que identificar o hay que darle, digamos, como más relevancia a los momentos en los que mejor escriben, que están más claros para escribir. Esos momentos pues pueden ser en la mañana, pueden ser en la noche, dependiendo de. Entonces es muy importante que vayan cuadrando, adecuando las agendas de trabajo, lo que ustedes tienen que hacer todos los días, sus responsabilidades, si son papás, si son mamás, si tienen, digamos, una pareja y no sé, hablo, digamos, del ejercicio propio, personal, si tienen pareja y si tienen familia, entonces es importante que haya respaldo de, del compañero y de la compañera para que esto pueda salir, porque esto requiere un esfuerzo. Eh, claro, uno puede decir, pues, y las otras modalidades de grado también requieren esfuerzo. Claro, este tiene un esfuerzo, es más corto, pero como es más corto, entonces tiene que ser, digamos, uno tiene menos tiempo para sacar las cosas. Eso quiere decir que como tenemos como producto del seminario un artículo, ya vamos a ver cuáles son los parámetros del artículo, pues se necesita, digamos, un compromiso muy importante desde el principio. Entonces, adecuar los tiempos, ir corriendo las agendas en términos personales, digamos, aquellos que les guste mucho como, no sé, la vida social, pasear, pues claro, lo pueden seguir haciendo, pero hay que ir quitándole un poco de tiempo a lo que podamos quitarle tiempo para poder concentrarnos en la escritura. Si este trabajo no lo hacemos todos los días, si no estamos escribiendo y si no estamos pensando, si no estamos leyendo en esto todos los días, es un trabajo que no sale. Es así de sencillo. Si yo lo hago cada 8 días, como se dice, digamos en la calle, paila, no sale, no funciona, porque este es un trabajo que es como consecutivo. Cuando
uno va escribiendo, eh, se le van generando las ideas, esas ideas se van conectando y cuando yo hago esas conexiones es que el trabajo empieza a tener cara. Si yo lo dejo para cada 8 días, pues las conexiones que haga frente a lo escrito, frente a las ideas, frente a la búsqueda bibliográfica, pues digamos, pues van a tener ese mismo resultado, es decir, va a ser un trabajo, digamos, inconexo, va a ser un trabajo que no tiene, digamos, la suficiente coherencia. Entonces es importante que trabajemos en ello todos los días. Eh, es mejor dedicarle 1 hora diaria al trabajo que dedicarle 8 horas sentado a sacar todo de un envión. Claro, hay personas que lo pueden hacer, por supuesto. No estoy diciendo que no se pueda, pero no son todas. La mayoría de los mortales necesitamos, digamos, hacer un trabajo todos los días, un trabajo de artesano, un trabajo en el que yo me levanto, bien sea a la hora en la que más esté inspirado, en la que menos tenga, digamos, cosas en la cabeza. Eh, Eso es lo que tienen que ir identificando. Tienen que ir identificando también. Otro consejo que les doy es el sitio en el que trabajan, el sitio en el que escriben. Ojalá que sea un sitio en el que no escriben comúnmente o que sea un sitio en el que les va muy bien escribiendo. Por favor, no se, cuando estén escribiendo, no se conecten al WhatsApp, no pongan la versión web del WhatsApp en el computador. Si pueden, dejen el celular a un lado, desconectense un poco para poder estar como concentrados, para evitar este tema de la multiventana, este tema en el que yo me meto a ver un video de YouTube y luego estoy respondiendo un WhatsApp y luego estoy respondiendo el correo del trabajo y luego es importante que haya un escenario de concentración para que las ideas vayan conectándose de una manera mejor. Entonces, en ese sentido, evitar todo el escenario, todos los temas de distracciones. Es importante también este tema de si tienen, digamos, un diario, si escriben, el tema, o sea, acá es el momento de llevar a cabo todas las buenas prácticas que ustedes han constituido en su vida en este escenario, en este trasegar por la universidad. Entonces, como ese primer mensaje de concentración, de dedicación, esto es un trabajo que puede salir bien, en el que vamos a estar empeñados en estos 4 meses, un poquito menos, que si lo hacemos todos los días lo sacamos bien. Perdón, voy a ir por un poquito de agua. Entonces decía que es un trabajo que lo podemos sacar si le dedicamos, es un trabajo, una labor que ya cuando llegue el segundo semestre de 2024 pues le podemos dar check, está chuleado, está listo, pero que si no le dedicamos el tiempo que se merece puede convertirse en una pesadilla. Entonces, digamos que yo quería como hacer un ejercicio de introducción. Fíjense en esa primera imagen que tenemos acá en la diapositiva, que es un poco el llamado a la desconexión. A ver, uno tiene como no sé, esto sería un derecho como de quinto orden, bueno, debería ser ya casi que un derecho fundamental el tema de la desconexión, porque esto es fatal para un ejercicio de escritura como el que vamos a desarrollar. Es decir, es fatal cuando yo estoy ahí, digamos, ventaneando, estoy como en este ejercicio de fisgón, de ser fisgón, que es como a lo que lo lleva a uno las redes sociales y ese tipo de cosas. Entonces es muy importante hacer el ejercicio de desconexión, también muy importante el ejercicio de la búsqueda de fuentes bibliográficas, una experiencia que ha pasado, una lección que podemos sacar de todo lo que hemos desarrollado con sus compañeros en otros seminarios hay una deficiencia muy grande en la búsqueda bibliográfica. Hemos llegado al término del seminario y hay compañeros que han puesto 3 referencias bibliográficas. Tuve un compañero que hizo el ejercicio cuando estaba de moda esto del chat de inteligencia artificial
bueno, pues hasta fue interesante en términos de decir, bueno, pero pues está muy bien utilizar la inteligencia artificial como una herramienta que me ayude como a curar contenidos, pero pues afortunadamente la inteligencia artificial no da para construir un texto que no sea corte y pegue, ¿no? Bueno, la inteligencia artificial está para otras cosas, luego de pronto hablamos un poco de ese escenario. Entonces un llamado también a que estemos a la altura de ser profesionales en ciencias de la información. Eso quiere decir que tenemos que hacer un uso muy importante de las fuentes bibliográficas. Es importante que revisen todo este tema de citas, todo el tema de los estilos bibliográficos, que de verdad que cuando uno estemos leyendo la versión final del artículo, pues que sea muy importante, que de verdad dé cuenta de profesionales en ciencias de la información. Entonces, digamos acá está como lo que vamos a plantear en estas horitas o menos de 2 horitas que tenemos. Vamos a hacer una introducción, que es un poco lo que estamos haciendo ahorita. Luego quiero hacer una ronda donde ustedes como participantes un poco se presenten y quisiera escuchar un poco la idea de investigación. Yo hasta, digamos, ayer en la noche tomé algunos o la mayoría de los escritos que me enviaron algunos de los compañeros y de las compañeras, entonces ahí vamos a hablar un poquito de eso. Luego vamos a hacer un ejercicio de autoevaluación. A mí me parece esto importante, que un poco pensando en qué tan madura está la idea que tenemos en la cabeza para escribir. Voy a hacer luego un ejercicio de algunos elementos que hay que tener en cuenta sobre esas ideas que fueron enviadas al correo. Luego vamos a hablar de los lineamientos básicos del artículo como tal, que es un poco lo que nos compete, el producto que debemos sacar del seminario. Y luego vamos a hacer un ejercicio les voy a contar unos ejercicios de fundamentación que vamos a hacer, que van a estar presentes tanto en el sitio, en el aula, y cómo va a ser el tema de las tutorías. Entonces redondeamos un poquito esto del tema de la introducción. Entonces, ustedes ven que ahí tengo una imagen de un artesano. Ustedes saben que los artesanos se caracterizan por estar todos los días muy entregados a su producto, bien sea orfebrería o bien sea, digamos, alfarería, como esta imagen que estamos viendo, y es un poco lo que yo quiero que hagan en este ejercicio que vamos a hacer. Eso quiere decir que tenemos que estar dispuestos a trabajar todos los días con empeño en este producto, pero además tener la suficiente capacidad crítica de destruir las ideas que sabemos que de pronto no son, pues digamos, no son relevantes, o destruir para construir, o como se diría, digamos, conceptualmente, de construir. Es decir, si yo tengo que destruir ese jarrón, pues no es que lo destruya del todo, porque ya sé cómo hacerlo mejor. Entonces, un ejercicio muy importante de tener esta capacidad de trabajar todos los días y de la deconstrucción de las ideas y de volver a construir, de no afanarme y de no entrar en shock porque me dicen que esta idea no, porque envié un escrito de 4 páginas y de esa solo sirve una. Entonces, tener como muy mentalizado este ejercicio. Entonces, un poco, digamos, en este no es un no porque nos pongamos negativos, sino es un no en términos de no llamar o de no utilizar las prácticas que de pronto hemos venido construyendo a lo largo de nuestra carrera para este espacio. Entonces, primero, no es un trabajo de clase. Eso quiere decir que no va a ser suficiente con enviar cualquier escrito. El otro, como ya dije anteriormente, no se puede hacer cada 8 días, es un ejercicio que no es imposible, pues porque ya muchos compañeros se han graduado, por supuesto muchas personas se han graduado sobre esta modalidad, pero pues necesita dedicación. Y como dije anteriormente, pues es un trabajo sobre el que tienen que un poco rayarse, ponerse como ñoños, nerdos, obsesivos, obsesivas, tiene que ser
perdón, tiene que ser un tema a lo que le dediquen todos los días porque si no es una pesadilla. Entonces ven que hice una introducción que no tiene que ver en términos como conceptuales sobre bibliotecología y acto lector, es una introducción que está más puesta en encuadrarnos en un ejercicio de escritura que nos convoca este seminario. Después vamos a tener, digamos, también a lo largo de la presentación, cuando estemos hablando sobre las ideas, pues ahí ya van a ver un poquito más el tema conceptual. Entonces esta sería como la primera parte. Entonces yo voy a dejar de compartir pantalla y quisiera por favor que veamos un poco, quisiera un poco escucharlos a todos, si pueden abrir la cámara o si quieren, o digamos si no tienen el tema técnico, pues también vale. Entonces van levantando la mano, se presentan y nos hablan un poco entre todos para que todos escuchemos cuál es la idea de artículo que tienen. Entonces no sé quién quiere empezar. Uy, no todos al tiempo. Ah, listo. Lady Yanire. Lady, adelante. Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. Bueno, me presento, soy Lady Cordero, ya con mi último como materia para poder hacer tema de grado. Profe, yo voy a ser muy sincera. Como tal, el foco de investigación, o sea, como no lo tengo, pero me gustaría mucho hacer mi artículo sobre como el tema donde trabajo, o sea, no sé si se puede con el CRAI de la Universidad del Rosario. Entonces ese sería como por llamarlo así, no sé, como mi idea, lo que tengo hasta ahora. Y pues de ahora en adelante, pues como dice el profe, es estar eh, todos los días, estar investigando. Afortunadamente estoy como todos los días allá, entonces puedo sacar un tiempo como para ir directamente al CRAI a hacer como tema de investigación. Vale, Lady. Sí, el tema de CRAI es importante, hay ya bastante bibliografía, entonces acá pues es chévere esta conversación así entre todos porque pues ahí cada uno puede ir tomando ideas también para su propio trabajo. Entonces, importante sobre todo mirar qué se ha escrito, frente a este tema de, digamos, de CRAI. Ah, la complejidad de un artículo es que el artículo, si se hace un artículo que lo vamos a ver ahorita cuando estemos matizando ya sobre las ideas que enviaron, es el dilema, digamos, del artículo es que yo hago o una revisión documental, es decir, hago como una especie de bibliografía comentada sobre lo que encontré, o cojo, digamos, un elemento concreto del CRAI. Por ejemplo, puede ser el servicio del CRAI. Si el CRAI tiene como un servicio de innovación, y poder hacer como una mirada crítica sobre ese ejercicio de innovación, o más bien sobre ese servicio de innovación que se esté desarrollando en el CRAI. Entonces ahí hay un elemento que hay que tener en cuenta. Pero bueno, pues ya hay una idea, hay que por supuesto meterle el acelerador para un poco irlo encuadrando. Listo, Lady, muchas gracias. Profe, muchas gracias. Entonces seguiríamos con Oscar, perdón, Oscar Steve. Muy buenos días, profe. Buenos días para todos. Mi nombre es Oscar Papagayo. Yo también estoy cursando ya esta última opción, bueno, el curso de opción de grado. Yo trabajo en la Corporación Universitaria Minuto de Dios y pues realmente así como la compañera no tengo claridad, digamos, en el tema, pero anteriormente estabas cursando pues el curso final de investigación y había propuesto uno que se llamaba Promoción Innovadora de Lectura, Estrategias Interdisciplinarias para atraer la generación digital en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Entonces era como la idea de
trabajar sobre estas nuevas generaciones, digamos, con los estudiantes que se van inscribiendo por primera vez, primero, segundo, tercer semestre, que pues obviamente ellos están más enfocados en el tema digital y pues han dejado un poco de lado el tema de lectura. Entonces quisiera, digamos, como andar en el tema de cómo promover esa lectura a los nuevos estudiantes, pues por medio de estrategias de comunicación. Yo también estudié comunicación gráfica, entonces estoy muy dedicado a la parte también gráfica. Entonces mi idea es como enfocarla en las opciones o las estrategias que uno puede tener para motivar a los estudiantes para llamarlos a que lean, a que consulten nuevamente la biblioteca, bueno, todo ese tema de promoción lectora. Es algo así más o menos lo que tengo. Ok, Oscar, todavía has enviado esa idea, ¿cierto? No, 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 profe, ¿No? la Ah, verdad, no, bueno, no, no lo había enviado. tendríamos otro elemento. Entonces ahorita, por favor, cuando estemos viendo las ideas que enviaron compañeros y compañeras, entonces estar muy pendiente. Ok. El tema, digamos, de acto lector, claro, como es una construcción que ha desarrollado la universidad y sobre todo que pues, no yo puntualmente como profesor, pero sí hay muchos compañeros docentes que lo han desarrollado, entonces hay que ubicarse muy bien conceptualmente, sobre todo porque en el seminario, como se llama bibliotecología y acto lector, este, entonces hay que generar o hay que tener una apropiación muy importante de ese discurso. Bueno, ahorita cuando veamos el tema de los eh, del análisis que hice de las ideas que enviaron, entonces ahí vamos a tener más elementos. Listo, gracias Oscar. Ok, listo, profe, gracias. Entonces, Angie Paola. Hola, profe y compañeros, buenos días. Bueno, me presento, mi nombre es Angie Paola Beltrán. Trabajo en la Fundación Universitaria Contralores en la parte de biblioteca. Y bueno, al igual que mis compañeros, tampoco tengo como la idea muy clara de investigación, pero tengo tres ideas de las cuales me gustaría escoger una. Bueno, yo he estado trabajando con una profesora, ella es de negocios internacionales y ella va muy encaminada a sus trabajos investigativos hacia la parte de sostenibilidad. Entonces, una de mis ideas está enfocada sobre las bibliotecas sostenibles y su importancia en la era actual, teniendo en cuenta todo el boom de la era digital, de la inteligencia artificial y demás. Entonces, esa sería una de las ideas. Hace poco estaba mirando el repositorio, a ver si se ha hecho trabajos de grado sobre esta investigación y en diferentes bases de datos sé que ya hay como información sobre esto. Otra de las ideas que propuse, creo que fue en séptimo semestre, bueno, no me acuerdo muy bien, fue sobre los servicios bibliotecarios inclusivos para personas con discapacidad en la biblioteca Contralores. Esta idea nació de una actividad que tuvimos en la Universidad Nacional, entonces siento que es muy importante también incluir nuevos servicios, porque aunque hay servicios para personas con discapacidad, siento que eso todavía se está dejando muy de lado y también lo podemos unir también con la era digital y todo el tema del boom de la inteligencia artificial. Y por último, tengo una idea, pero esa no está tan enfocada. Esta nació ayer de una reunión que tuve con mi jefe y fue como una investigación sobre el aporte de las bibliotecas universitarias a la parte investigativa, o sea, cómo las bibliotecas son una herramienta fundamental y también teniendo en cuenta cómo las bibliotecas pueden aportar al todo el tema de la era digital y la inteligencia artificial. O sea, tengo esas tres ideas, siento que me falta encaminar y obviamente escoger una idea como tal. Por el momento, profe, yo no le había enviado correo porque pues no tengo una idea clara hasta el momento. Bueno, vale, vale. Sí, bueno, todos los temas están muy interesantes, particularmente el tema del escenario de las bibliotecas en términos de la inclusión. Es uno de los aspectos más atrasados que tenemos en términos de, pues no solamente como académicos o conceptuales, sino
en términos de los servicios, es decir, si uno hace una revisión de los escenarios de inclusión que tienen los servicios bibliotecarios, pues el tema es un poco eh, complicado, o sea, casi triste frente a la poca capacidad que hemos tenido para poder ajustarnos a todas las lógicas en términos de las políticas públicas, que hay un avance significativo, pero pues ahí, como nos pasa a veces en este escenario, los profesionales de ciencias de información nos vamos como, no sé, estamos a veces por allá como en la nebulosa y no aterrizamos muchas cosas. Entonces, bueno, hay que escoger, pues, chévere este ejercicio que nos planteas, porque a veces también una cosa muy importante en un proceso de escritura es algo que a uno le motive mucho el corazón, no solamente las ideas, sino el corazón, algo que le apasione, porque cuando uno escribe sobre un tema que le apasiona, pues fluyen más las cosas, tiene como ese enfoque anímico que es vital para el ejercicio de escritura. Listo, muchas gracias. Mario. Hola, buenos días, profe, compañeros y compañeras. Mi nombre es Mario Andrés Osa Galarza, tengo 46 años, soy de la ciudad de Cali y actualmente pues tengo la fortuna de trabajar en una biblioteca universitaria. Mi propuesta de investigación, profe, era cómo las redes sociales, la pregunta es, ¿las redes sociales inciden o no en la deserción estudiantil? Eh, pues en la biblioteca en este momento estamos creando como la cultura del libro, ¿no? De que lean el libro físico, junto con los profesores, los estamos pues invitando a que lleven a sus estudiantes, grupos de estudiantes a la biblioteca, preferiblemente los de primer semestre, para que lean un libro físico. ¿Por qué? Porque los muchachos en este momento, pues como que prefieren en momentos de ocio entrar a las redes sociales, al WhatsApp, al Facebook, al TikTok, y en vez de coger un libro, leer un libro, o sea, tener como esa cultura de la literatura, ¿no? Entonces esa era como mi propuesta de investigación, profe. Vale, tú lo enviaste, ¿cierto? Sí, señor. Ah, ok, bueno, ahorita cuando veamos, porque claro, es interesante lo que nos acaba de decir el compañero. Fíjense que tenemos, claro, la deserción estudiantil, pero cuando yo lo leí yo dije, pero bueno, la deserción estudiantil, ¿cómo le pega a nuestro seminario de profundización en bibliotecología y acto lector? Yo dije, uy, Claro. bueno, pero ahí hay como una voltereta Sí, sí. que toca dar. Pero ya cuando te escucho, ya digo, es un ejercicio de pensar el uso crítico de la tecnología, tal vez como el tema de no fortalecer las capacidades en términos de lectura, escritura e investigación, ¿Mm? sí puede ser un causante muy importante de la deserción estudiantil, Sí, claro. señor. Entonces ahí tenemos ya como digamos como un encuadre. Listo, ahorita lo vemos un poquito más cuando Dale. hablemos del análisis. Listo, Listo, gracias profe. Mario. Bueno, profe. Elizabeth. Hola, buenos días para todos. Mi nombre es Julia Elizabeth Medina López. Soy del municipio de La Palma, Cundinamarca. Actualmente trabajo en una empresa de gestión documental. El tema que propuse es similar al de Mario, inserción de los jóvenes o tecnología de la juventud. Como hablan los diferentes compañeros, en mi empresa, mi jefe inmediato nos está inculcando la parte de la lectura, ya que de 100 personas uno lee un libro al año, ¿sí? Entonces estamos inculcando cómo la tecnología, cómo acercar la tecnología a la juventud y a las personas por la parte virtual, que es los libros virtuales. Entonces, ese era como el enfoque que... Vale. Mm, bueno, tú también enviaste, ¿no? Porque fíjense lo Sí, chévere que está pasando porque ¿tú lo dos enviaste? temas. Sí, señor. Ok, entonces, claro, una cosa, fíjense que, y eso nos pasa mucho, una cosa es lo que uno escribe y otra cosa es como uno en términos orales expone sus ideas. Entonces, de acá nos sirve un consejo muy importante y es cuando estén escribiendo, ojalá puedan hacer un ejercicio a través de este ejercicio, lo he recomendado mucho, este tema de que uno se puede enviar mensajes a sí mismo a través de WhatsApp, a su propio número,
por favor, cuando vayan a escribir, antes de sentarse a escribir, cojan y envíen unos mensajitos a ustedes mismos sobre cuáles son las ideas, cómo van a hacer el escrito, cómo van a hacer, digamos, la introducción. Bueno, ahorita vamos a ver eso, para que cuando se sienten a escribir se escuchen qué es lo que están diciendo y que traten de poner esa exposición que tienen de las ideas en términos orales, lo puedan bajar al escrito. Porque, claro, esto que tú me habías dicho, pues por supuesto el escrito no estaba puesto para eso, sino simplemente para dar un marco. Pero es interesante esto que pasa porque a veces no exponemos con claridad las ideas en términos de lo escrito. Entonces hagan este ejercicio de mandarse mensajes a ustedes mismos para que cuando empiecen a escribir tengan como esa conexión entre lo que dicen y lo que escriben. Listo, muchas gracias. Oreli. Buenos días a todos, mi nombre es Oreli Paola Espinosa, vivo en Caldas, Antioquia, tengo 31 años, en este momento no me encuentro laborando porque tengo una niña de 1 año pues que depende un poco de mí, entonces por el momento no. El último trabajo que tuve fue en una inmobiliaria constructora en Medellín y era la encargada del archivo. Profe, la idea de mi proyecto es sobre fortalecer las bibliotecas móviles, porque esa cultura pues también se ha perdido un poco y yo le mandé la idea al correo, lo decidí hacer aquí en el municipio de Caldas porque hay mucha zona rural donde no se han implementado las bibliotecas móviles y la educación es muy alejada de la zona urbana. Las personas no tienen acceso, pues les queda imposible pues a veces desplazarse por incapacidades físicas o dificultades económicas. Entonces como para llegar a estas personas con las bibliotecas móviles que incluso pues estuvieron aquí desde 1952 en la ciudad de Medellín, pero también se ha ido perdiendo como esto, entonces me gustaría como centrarme en ese tema, no sé si estoy pues bien en la idea de esta investigación, porque también como varios de mis compañeros me he sentido así como perdida, como que no me he sentido muy guiada, entonces pues esta es como la idea. Bueno, pues el tema está muy interesante, entonces pensar los servicios bibliotecarios rurales, casi nada, un ejercicio muy importante, pues que da cuenta de una bibliotecología, de unas ciencias de la información que se acercan más al territorio, que dejan de estar pensando tanto en que la inteligencia artificial nos va a devorar bueno, y que está pensando más en el escenario comunitario. Entonces no, creo, por el contrario, Soreli, creo que hay una ubicación muy importante del tema. Entonces no veo que estés como tan dando tumbos, sino por el contrario creo que hay una ubicación en el tema muy interesante. Listo. Muchas gracias, Hernando. Buenos días, ¿me oyen? Sí. Sí, lo escuchamos, Hernando. Bueno, buenos días, profesor y compañeros. Pues yo había escrito, pues llegué un poquitico tarde ahorita a la clase, entonces no tenía claro qué era lo que tenía que hacer. Entonces creo que tenemos que hacer un artículo, Así escribir un es. artículo. Entonces yo había mandado al profesor, era como si fuera un trabajo, sí, un trabajo, mejor dicho. Y entonces estaba desfocado. Pero bueno, ya sabiendo que es un artículo, profe, me gustaría sobre el tema, pues todavía no lo tengo muy claro, ¿no? No lo he pensado mucho, pero analizando ahorita, me gustaría por decir cómo sería el futuro o cómo sería el proceso de las bibliotecas con esto de las tecnologías y sobre todo con las IAs ahorita, ¿no? Entonces, porque mucha gente está pensando, como decía el profesor, que las bibliotecas van a desaparecer. Ok. Pues
Fernando, pues hay que meterle un poco la ficha al encuadre del tema, pero pues lo bonito de la idea es que es No, justa, es digamos va a tocar un tema que digamos está en boga. lo que Entonces, me, señor, lo, lo que me preocupa es sobre las referencias, porque como es un tema así que está así como con boga, no debe haber mucho tampoco. no, no crea, hay bastante ya. Ah, Yo bueno. hice un ejercicio en el que día en el tema en nuestra biblioteca virtual, ahí ya cositas, pero pues sobre todo antes de ponernos a buscar como locos es un poco encuadrar, entonces hay que hacer un trabajo ahí. Ahorita cuando veamos los lineamientos ahí vamos a tener un escenario para eso. Muchas gracias, Listo. Fernando. María Gracias. Angélica. Hola, profe, buenos días. Bueno, yo hablé sobre mi idea de trabajo de grado eh, a través del correo. Creo que nosotros el semestre pasado con unas compañeras y yo estuvimos haciendo una investigación o un proyecto de investigación en una escuela acá en la ciudad de Cartagena. Y bueno, lo que encontramos es que después de la pandemia, los hábitos lectores en los infantes eh, se han visto afectados por las pantallas y por otras problemáticas sociales de los estratos, digamos, uno, 2 y 3. Entonces, nuestra idea, o bueno, mi idea era, en ese entonces nuestra idea, ¿sí? Era trabajar fortaleciendo la parte lectora o el hábito lector en infantes para mejorar sus aptitudes de aprendizaje o sus habilidades cognitivas, ¿sí? Y ahora en la idea que yo le propuse es como seguir esa misma línea de investigación, pero realizando un análisis en cómo afecta los hábitos de lectura en los infantes y en el desarrollo del pensamiento crítico de las personas y de la transformación social. De hecho, creo que le mencioné de un artículo que escribió Claudia Palacio acerca de los pueblos o las comunidades que están siendo beneficiadas con proyectos para promover el turismo, pero que sus lugareños o las personas que viven en esas comunidades, que viven del rebusque o del día a día, no cuentan con la capacidad cultural o cognitiva o con la visión o la proyección para asumir el reto de aceptar el negocio, ¿sí? O enfrentar el negocio. Sin embargo, considero que más que un problema cultural, es un problema de educación y de, bueno, de que no se abordó de manera temprana el hábito lector. Entonces, hay muchas personas que carecen de visión o proyección porque no tienen un pensamiento crítico, porque no son conscientes de que para poder avanzar culturalmente, una población debe capacitarse en la lectura, no sé. Vale, María Angélica, pues bueno, mucha tela por cortar, ¿no? Chévere, chévere esta idea que nos estás exponiendo porque sirve de ejemplo para también cuando uno tiene tantos, claro, cuando yo hablo de lectura, hablo de escritura, hablo de cultura escrita, pues estamos hablando pues de un fundamento importante del conocimiento de la humanidad, por tanto tiene, digamos, un escenario de investigación muy amplio, así que hay que irlo como acotando un poco para efectos del artículo. A mí me llama poderosamente la atención sobre todo el artículo que citas de Claudia Palacios porque creo que uno podría pensar como una especie del uso social de la lectura, de la cultura escrita. Bueno, por ahí tendríamos que irnos un poco, pero pues bueno, ya ahorita cuando hablemos de fundamentación, creo que digamos ahí estaría como un poco la idea. Muchas gracias, María Angélica. Vale, profe. Paula Andrea. Hola, buenos días para todos. Pues mi nombre es Paula
Andrea Amado Rojas. Tengo pues ya experiencia en lo que son bibliotecas escolares públicas y universitarias, trabajando ahorita pues actualmente en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Al igual que la compañera, bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Sí. Bueno, al igual que la compañera Angie Paola, y pues también en conocimiento de mis otras compañeras, sí les había manifestado que también tenía como muchas dudas y pues también pues respecto a este proceso y dudas también como a las ideas o temáticas que pues quiero desarrollar para mi artículo. Entonces pues también tengo tres ideas. La primera es en cómo la lectura puede acompañar el día a día de los adultos mayores en condición de abandono. La segunda también sobre cómo la lectura puede acompañar el día a día de los pacientes en condiciones de enfermedades terminales, ya sea que estén desahuciados o en cuidados paliativos. Y finalmente, en cómo la lectura puede transformar y acompañar también el día a día en las mujeres víctimas de violencia y o en condición, pues ya que estén presas de la libertad. Pues esas son básicamente mis ideas principales. Aún me falta pues definir cuál, pues por cuál voy a trabajar y asimismo pues poder enviarte el correo electrónico porque no he tenido la oportunidad de hacerlo. Vale, pues Paola, mira que es chévere porque en los tres temas que pones hay como una, hay de todas maneras una conexión. Es un poco el escenario de la, bueno, hay algo que la lectura sí hace en los seres humanos y es que les ayuda, digamos, como a crear un espacio psíquico para poder salir adelante con sus problemas. Es decir, no es que la lectura salve vidas, pero el ejercicio de la lectura sí o hace un ejercicio muy importante en términos psicológicos para que los seres humanos tengamos la capacidad de enfrentar problemas. Entonces, por eso es que la lectura se convierte como en un refugio psíquico, en un refugio psicológico que permite que uno desarrolle prácticas o se transforme a sí mismo para poder enfrentar ciertos elementos, entonces, ciertos problemas que tenga. Entonces, por supuesto, está probado este tema del no, yo no diría tanto biblioterapia, porque es que la biblioterapia de pronto ese puede ser un enfoque que le puedes dar, o le puedes dar un enfoque más en términos de cómo la lectura, independiente como del problema que uno tenga, le ayuda a crear lo que los expertos llaman ese espacio psíquico. Aquí tenemos a un colombiano, un boyacense que ha escrito mucho sobre, pues tiene digamos unos elementos muy importantes sobre el tema. Entonces, pues no hay una desconexión entre las tres propuestas. Pero bueno, luego lo seguimos charlando. Listo, gracias Paola. Daisy Adriana. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Daisy Adriana Hurtado. Trabajo en el Hospital Piloto de Jamundí, Valle del Cauca. Y la idea, pues, que he estado, pues, que pienso como para la investigación, se trata de cómo promover la lectura en niños menores de 12 años. Pues yo trabajo en archivos, pero la verdad siempre me ha llamado la atención el tema, pues la ciencia de la bibliotecología, cómo funciona en las bibliotecas, y pues me gustaría saber, investigar bien cómo promover este hábito en los menores de 12 años. Pues yo pienso que esta edad es donde los niños desarrollan pues la destreza, adquieren pues destrezas para el desarrollo a lo largo pues de sus vidas. Sí, pues la idea es como saber cómo fomentar este hábito de lectura en ellos y también cómo generar ambientes pues que contribuyan para que los niños puedan desarrollar este hábito. Vale, Daisy, No le he muchas mandado, gracias. pues no No, le he mandado, profe, pues no le había mandado pues al correo porque la verdad pues apenas estoy, no se preocupe, pues sí, apenas investigando. Ajá. no hay problema. Bueno, sí, el tema de la lectura. Tengo que cierres el micrófono, Adriana. Sí, arriba. Eso, ya lo cerraste. Listo, gracias. No, pues es un tema en términos de los 12 años, pues o antes de los 12 años es importante
Claro, es un tema que tiene ya muchas, digamos, un escenario investigativo amplio, entonces hay que saberlo enfocar, pero no quiere decir que todo esté dicho. Hay muchas cosas por decir, sobre todo con la relación en términos de la tecnología, sobre todo con la relación de los hogares, eh, del poder adquisitivo para que las familias puedan tener dinero para poder comprar libros, de la circulación del material, es decir, las escasas librerías que tenemos en el país, o más bien la concentración de librerías en las grandes ciudades. Bueno, hay varios elementos, así que hay mucha tela por cortar. Entonces ahí vamos a irlo enfocando. Muchas gracias, Adriana. Juan Manuel. Muy buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Juan Manuel Sarmiento Martínez. He estado desarrollando una idea en la materia de seminario de investigación octavo semestre con la compañera Angie Cubillos. Y pues básicamente es visualizar en algunas bibliotecas escolares o bibliotecas públicas que llegan los chicos, de pronto van, curiosean un poco la colección, miran un poco literatura, la exploran, pero hasta ahí llega el cuento. Prefieren irse a la parte de computador, mirar la red social, de pronto se vinculan un poquito con videojuegos, empiezan a curiosear varias páginas en internet, pero pues se les va el tiempo ahí en ese servicio y no aprovechan los otros recursos de la biblioteca. Y pues viendo como esta posibilidad de trabajo que se dio en seminario, porque pues uno empieza a como indagar qué tema, cuál puede ser interesante o de pronto cuál es el que le llama a uno más la atención, surgió esa idea y se desarrolló allí. Con la profesora Luz Adriana pues nos fue bien y dijo que sí, que servía. Sin embargo, pues ya viendo el artículo con el profe nos entusiasmó más porque dijimos, bueno, podemos hacer la investigación que ya tenemos de la mano y tratémosla de llevar paso a paso al artículo como tal. Entonces, lo que se ha visualizado con la biblioteca Marichuela. Mi compañera Angie trabaja allí y pues la experiencia que me ha transmitido durante pues, tantas jornadas de trabajo en línea es básicamente esa, adicional pues de que ya existen unos clubes de lectura enfocados a ciertas edades, a ciertos gustos, porque hay que ver que diferentes generaciones pues tienen un gusto, otra pues quiere enfocarse en investigar, en buscar cosas nuevas, pues el cómic también es algo que impacta mucho, y básicamente lo que estábamos colocando en el escrito que le enviamos fue primero como los elementos que se necesitan para crear el club, qué factores pueden llegar a afectarlo, para que culmine con éxito el ejercicio, y sobre todo en la parte social de atraer chicos digamos, de 13 a 17, mirar como su entorno en el cual se desenvuelve, también cómo lo puede afectar las pandillas, drogas, eh, violencia que se dé dentro de ese escenario, y más bien rescatarlo de ahí y decirle, no, no, no vaya para allá, más bien métase aquí en este cuento, venga, el asunto es cómo atraerlos, como decirles, venga, vincúlese, venga, lo llevo al club de lectura, qué tema le gusta, acá tenemos mucho por escoger, y de esa manera, pues, que se vayan rolando en el cuento y que se queden con nosotros y que utilice su tiempo para formarse. Eh, También la violencia intrafamiliar que puede existir, eh, la parte psicológica, pero bueno, ya entraríamos a temas muy profundos. Pero básicamente es como que utilice su tiempo, utilice bien los recursos de la biblioteca, sobre todo en la parte de la literatura, lograr engancharlo. Adicional a ello, pues como tiene tanto auge y gusto la parte virtual, entonces también pensábamos en una plataforma virtual en donde pues encuentre el recurso en la biblioteca, utilice el computador, sí señor, el internet, pero pues póngase a leer y vamos a hacer una actividad pedagógica en el club de lectura, lo invitamos, participe con nosotros. La idea es hacer escenarios presenciales y también virtuales. Y pues aprovechando la virtualidad, pues qué bueno llegar a vincularnos con otras nacionalidades, con otros clubes de lectura, en donde pues se pueda desarrollar un muy buen plan lector y que a la vez pues los complemente con las experiencias que ellos tienen allá. Pues es así a grandes rasgos, pero pues lo queremos aterrizar dentro de una investigación realizada dentro de esa biblioteca
y la idea es como plasmarlo en el artículo y como llegar a sacar unas conclusiones de que ese ejercicio pues tiene muchas connotaciones positivas y más en un entorno social en donde se presentan tantos problemas que ya comenté, o que hemos vivido, o que hemos visto, y pues esa es una de las ideas que tenemos. Eh, También durante el desarrollo de los otros seminarios, pues buscábamos otras posibilidades y a la vez pues surgía una que era realidad aumentada, que nos llamó la atención, y ese se desarrolló con la materia de emprendimiento, pero fue más una idea obviamente enfocada como a negocio y demás. Pero pues la parte social nos llamó más la atención, entonces la dejamos ahí como en stand-by. Y pues desde el auge con ChatGPT y este asunto, me he involucrado en el tema de, pues, venga, toda esta vaina de inteligencia artificial, cómo va a afectar a las bibliotecas. O sea, de aquí a cuántos años todavía vamos a tener empleo los auxiliares de biblioteca, o cómo se va a ver la dinámica, va a disminuir la cantidad de personas que trabajan allí, van a quedar dos, tres, no sé. Eso desde esa área, no sé, en catalogación, bueno, ahorita con DeepBrain, que también viene, son cosas que todo perfila que se vincule más la tecnología, y pues la parte humana, ¿dónde va a quedar? Esa parte cálida que venga le dice, le ubico el libro que necesita, de pronto le puedo ubicar otro mejor, o leí tal, le puede contribuir a su investigación, bueno, que mejore en este momento. Desde la parte de dirección, entonces, no sé, ya el director, no, yo necesito la inteligencia artificial y dejo unos cuantos en cada área y sale. Y en referencia, pues, también va a impactar, porque ya he visto mucho en bases de datos actualmente, están manejando, acá está el chat de inteligencia artificial, listo, verifique sus inquietudes allí con ella, y como que va quedando rezagado también el referencista. Entonces, sí, entiendo que la biblioteca casi siempre ha pasado por unos retos tecnológicos en donde le afecta mucho y el impacto pues se nota. Juan, Pero entonces, Juan, señor, sí, señor. ya, un momento, stop, ¿cómo Uy. se diría así? Bueno, listo. Sí, yo creo, digamos, el escrito que enviaron, pues bueno, yo tenía una observación y es que, bueno, ¿cómo van a hacer para tomar la información? Pero pues ya sabiendo que eh, alguien trabaja allá, y veo, Juan Manuel, que tienes en la foto, esa es la Virgilio, ¿cierto? Sí. Ah, bueno, pues a mí se me olvidó decirles que yo soy el coordinador de colecciones de Biblored. Muy bien. Entonces, bueno, hay varios elementos, ¿no? Por supuesto, como bien decías, pues hay que acotar porque, claro, pues no vamos a cambiar el mundo solitos, ese lo cambiamos entre todos, pero hay que hacer un ejercicio de acotar porque pues una cosa es como pensarlo desde el ejercicio de los clubes de lectura, que es como una metodología, un servicio, una apuesta que ya tiene, digamos, como unos elementos importantes, o desarrollados más bien. Y otra cosa es como ir pensando ya unos retos que tiene, digamos, la biblioteca en términos de lo que está pasando actualmente. Entonces ahí vamos, cuando hagamos la tutoría, pues vamos a hacer un ejercicio un poco de acotar y de mirar hacia dónde nos tenemos que ir. Cuando es un trabajo que es escrito por dos personas, pues hay por supuesto un nivel de exigencia que está más puesto en la profundidad que se pueda tener del artículo. Bueno, de eso hablamos también después. Listo, Juan Manuel, muchas gracias. Laura. Hola, buenos días. Mi nombre es Laura Carolina Velázquez Palacio y al igual que mi compañera Soreli y, y en reconocimiento de otras compañeras de semestre pasado, hemos trabajado en el proyecto de Acto Lector. Entonces, mi idea va enfocada en la creación de espacios literarios e invención de la creatividad de clubes de lectura en las escuelas rurales y urbanas del municipio de Concordia, Antioquia. La idea de investigación quiero enfocarla en llevar la biblioteca a las escuelas, de que las personas, en este caso los estudiantes de primaria, reconozcan el material libro
y pueden hacer una reflexión sobre sus intereses, tanto de lectores como la formación en la lectura y en la escritura, claramente. Bueno, Laura, listo, un tema bonito. Pero tú vivías allá. Sí, señor. Ah, ok, listo. Bien. Em, sí, hay que hacer, digamos, un ejercicio también de acotar, porque normalmente cuando son espacios en donde la presencia del libro es escasa, pues tiene, digamos, ciertas dificultades. Hay que mirar ya desde el ejercicio del artículo que debemos presentar cómo lo podemos hacer, pero pues ahí con los compañeros de seminarios anteriores también hemos hecho ejercicios en donde hay un pequeño trabajo de campo y el artículo está puesto en la sistematización de ese trabajo de campo. Eso puede ser muy importante para el artículo, pero la complejidad está es en los factores que uno no puede controlar. ¿Qué factores no se pueden controlar? Por ejemplo, el tema de los permisos para ir a hacer ese trabajo de campo. Si puede uno, si tiene los contactos suficientes para entrar en la escuela. Bueno, ese tipo de cosas son las que vamos a mirar ya en una tutoría puntual para que no vayamos a tener, digamos, inconvenientes a la hora de desarrollar el trabajo. Bueno, no veo más manos levantadas, entonces pues yo espero que los compañeros de pronto que no pasaron, las compañeras ya en el ejercicio bueno, Claudia, sí vi que abriste el micrófono, adelante, Claudia. Bueno, tenemos a dos Claudias, entonces primero Claudia Alejandra, por favor. Profe, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, compañeros. Bueno, pues yo ayer te envié por correo 3 posibles ideas. Sin embargo, siento estoy enfocada más que todo en una, y es cómo trabajar sobre los makerspace en las bibliotecas. Entonces yo estaba, digamos, como viendo desde el punto de vista de que las bibliotecas hoy en día ya no son ese lugar pues tradicional en el que solamente se prestaban los libros, iban y leían, y entonces todo el mundo guardaba silencio y como que ya, ¿sí? Yo lo remonto es como, no sé si sea hacia como el futuro de las bibliotecas, como creadores de espacios que apoyan el aprendizaje, y esto viéndolo desde la educación superior. Esa es una idea. La otra, en la que no estoy muy enfocada a pesar de que el tema está en auge, sería como sobre la implementación de la inteligencia artificial en las bibliotecas, pero pues en este tema sí realmente no estoy como tan enfocada. Yo había puesto una tercera opción y era como la visibilidad que tiene la producción institucional en las bibliotecas universitarias. Yo lo hablo desde donde yo trabajo para el sistema de bibliotecas de la UPTC, y lo hablo porque digamos que sí, ellos, bueno, traen acá los libros producidos por los docentes, pero pues realmente son libros que no tienen pues como una cifra alta pues de consulta. Entonces no sé si llevándolo de pronto hacia la parte de difusión o bueno, hacia la visibilidad de estos trabajos. Son como las 3 ideas que tengo, profe. Ok, bueno, pues creo que tú misma en tu intervención le pones una X al de inteligencia artificial. Porque, pues, claro, y me parece que el primero, es decir, el que está asociado a los makerspace, y el otro que tiene que ver con la divulgación, pues los dos son muy interesantes. El de la divulgación es vital. Y ahí yo te hago un guiño porque resulta que uno de los elementos o de los escenarios en los que tenemos más dificultades es hay una gran producción de conocimiento, pero la divulgación es raquítica,
casi que cuando teníamos menos herramientas por allá en los 80s hacíamos más divulgación, tal vez porque teníamos menos desarrollo de cosas, entonces como que le poníamos más atención a lo que producíamos. Ahora, ante este mare magnum de artículos, libros, papers, es una locura porque nadie conoce realmente lo que tiene. Así que ahí me parece que puede haber un trabajo muy interesante acerca de cómo es que los repositorios, por ejemplo, en las universidades, están haciendo un ejercicio de divulgar lo que tienen. Bueno, eso luego Sí. en una tutoría lo arreglamos. Listo, Claudia Alejandra, muchas gracias. Bueno, Perdón. profe. Cristina. Gracias. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. ¿Me escuchan? Sí, señora. Pues yo le envié a usted, profe, unos temas. Sin embargo, pues a uno se le vienen otras ideas, no tanto como temas exactamente. Uno de los que le envié fue a incidencia a las bibliotecas en los procesos de paz, debido a la responsabilidad social que tiene en la construcción de una sociedad, ¿no? Ahorita pues con todo el cambio social, tecnológico y eso, ¿desde qué punto de vista puede contribuir la biblioteca con todo esto que tiene que ver con la paz, con el conflicto armado? Y el otro es como la lectura en el siglo XXI, como los formatos impreso y digital, como la usabilidad o cómo se puede controlar o cómo se puede manejar esa parte de usabilidad en el medio digital. Y otro que tengo así como es hemeroteca impresa versus hemeroteca digital. Si se van a acabar las hemerotecas en medio impreso o todo se va a manejar digital. Es como esas ideas que tengo, profe. Bueno, Claudia, ¿tú dónde vives? En Tunja. En Tunja. Ok. Bueno, tienes tres temazos. O sea, tres temas que son muy bacanos. A mí particularmente, pues, es decir, todos me gustan. Muy importante el tema de la paz. Uy, ahí creo que la bibliotecología en general, a excepción de algunos ejemplos concretos, ahí todos nos hemos hecho los de las orejas mochas, porque nosotros, no sé, como profesionales tenemos como tendemos a ser como muy encerrados y hablar solo de cosas como que son, como que atañen solamente a la bibliotecología. Entonces, ¿qué? Entonces es complicado porque no nos conectamos como con lo que está pasando en el país. Entonces solamente uno tiene que mirar, por ejemplo, las exposiciones que se hacen en las redes de bibliotecas. Ahí incluyo a Biblored. Bueno, hay varios elementos que se tienen, que deben ser tenidos en cuenta en este tema como el lugar de las bibliotecas en la construcción de una cultura de paz. Uy, es un tema muy, muy bonito. Entonces, y los otros, pues ahí, Claudia, tienes tú que decidir chulear, sobre todo pensar un poco con el corazón, como que de 1 a 5, de un nivel, cuál es el que más te apasiona, menos te apasiona, y sobre eso pues con su ayuda, profe. Poder decidir. Bueno, lo podemos decir. Entonces, entre los dos lo podemos decidir. Eso, me vas a compartir la decisión. Bueno, chévere esto que pasa, porque claro, aquí hay un elemento que es bonito, y es que primero, este tema que desarrollamos, que vamos a desarrollar en el marco del seminario, si ustedes lo ven con la proyección suficiente, se puede convertir en el adelanto de lo que puede ser un estudio de posgrado. Y eso cambia la visión completamente. Si yo digo, ay, voy a hacer un artículo, bueno, lo voy a hacer bien hecho para graduarme rápido. O digo, ¿por qué no tomo este ejercicio que ya estoy haciendo para que sea como el anteproyecto, digamos, de un ejercicio o de un estudio posgradual?
pues ahí la visión sí cambia mucho, porque entonces uno sabe que lo que está haciendo no solamente va a tener un alcance en términos de lo que yo le voy a entregar al profesor José Ignacio, sino que va a servir para lo que yo haga después en términos de un estudio posgradual, y ahí cambia mucho el chip de lo que, del alcance de lo que vamos a hacer y de la profundidad. Listo. Bueno, entonces yo voy a seguir aquí compartiendo pantalla y vamos a mirar como algunos elementos que debemos tener en cuenta, porque ya casi vamos, miren cómo el tiempo se nos pasa así como rapidito. Entonces les voy a compartir como algunos elementos de análisis de lo que me enviaron, no porque el tema se deseche, sino porque básicamente sirve es para que nos sirve para todos, mejor dicho. Bueno, venía la autoevaluación. Entonces yo creo que aquí hay que hacer, digamos, ya cada uno allá en su agenda o donde esté tomando sus apuntes, espero que estén tomando apuntes, se califican y dicen, bueno, yo qué tan cerca estoy al tema. Fíjense que hay 3 calificaciones básicas ahí: deficiente. Bueno, aquí yo lo había cambiado, pero no sé por qué pasó. Pues sería como no sé nada, sé un poquito y sé lo básico. No sé, yo le había hecho una transformación aquí a la presentación, pero no quedó. No es para que me lo cuenten, sino que quiero que hagan un ejercicio tal vez cuando se acabe la sesión y decir, bueno, un poco en qué tan cerca estoy del tema y qué me hace falta. Listo. Vamos a mirar un poco sobre las ideas enviadas. Yo lo que puse acá fue básicamente como las ideas de investigación y como algunos elementos para tener en cuenta. Esto lo vamos a hacer ya en las tutorías, pero creo que nos sirve para este primer ejercicio que estamos haciendo. Entonces, ya que fue la última compañera que habló, pues el tema de los procesos de paz, pues una de las fuentes más importantes para poder desarrollar este trabajo es consultar los informes finales de la Comisión de la Verdad. Esos informes, yo he tenido la fortuna de hacer unas reseñas para Bibliored y tienen una cantidad de cosas. Es impresionante todo el trabajo que hicieron los miembros de la comisión, que hizo todo ese equipo de hombres y mujeres maravillosos que saben y conocen todo lo que nos ha pasado, que lo conocen a profundidad, que lo han tenido que masticar, llorar. Creo que hay un elemento que puede ser muy importante, saber tener muy claro cuáles son los informes finales de la Comisión de la Verdad, y sobre todo ahí hay un libro que es bellísimo, hay un guiño para que todos y todas nos metamos a la página y lo consultemos. Es un libro que habla que se llama Cuando los pájaros no cantan, y es bonito porque es como en algún momento cuando el conflicto armado estaba muy profundo, hasta los animales se empezaron a adaptar a este tema de tirar bala y de matar personas, y es que ya cuando ya empezaban a pasar las cosas, pues ellos ya dejaban de cantar. Es una cosa impresionante. Esos libros yo los he leído, he llorado muchísimo de saber todo lo que hemos sido capaces de hacer y de permitir. Entonces, muy importante ver ese librito, además porque tiene asociado unos códigos QR con los testimonios de las víctimas. Una cosa muy bella, un trabajo muy bien hecho. Entonces, este tema de la incidencia de las bibliotecas en los procesos de paz y sobre todo en la construcción de cultura de paz se requiere un conocimiento, un marco importante, sobre todo que puede empezar con el tema de los informes finales de la Comisión de la Verdad. Cuando hablamos de este tema de la lectura en siglo XXI, pues yo tengo ahí tres o cuatro elementos que toca tener como en cuenta, o que se debería tener en cuenta. Uno es desde qué perspectiva voy a hablar, si voy a hablar desde lo pedagógico, si voy a hablar desde lo crítico. Lo pedagógico pues está asociado por supuesto a las formas, a los elementos en que se enseña a leer y a escribir. Lo crítico tiene que ver un poco con pensar por qué tenemos una lectura o por qué no sabemos leer tan bien, por qué somos tan analfabetas en términos de leer en profundidad, de leer comprensivamente, bueno, como todo este tema.
Lo otro es la asociación que yo puedo hacer a la lectura en términos de lo tecnofóbico, es decir, como pensar que es la tecnología la que nos tiene en esta situación de ignorancia y de falta de profundidad y de comprensión a la hora que leemos, o una en donde hay una visión muy acrítica de la tecnología, es decir, que pensamos que todo se puede movilizar a través del acceso a la tecnología. Acá pues ahí uno puede escuchar los discursos de los mandatarios en donde dicen, pues ahora vamos a poner internet en todas partes para que todo el mundo lea mejor. Y otro que tiene que ver un poco con la perspectiva de práctica cultural, es decir, darle un marco a la lectura en términos de reconocerla como una práctica social y cultural que se transmite, que se transforma, que tiene unas estructuras que posibilitan o que la limitan, bueno, unas estructuras sociales, económicas, políticas, históricas, que le dan un marco a esa práctica. Con el tema de los makerspace, entonces hay que hacer un ejercicio sobre todo de hacer un estado del arte. Yo puse ahí como este escenario administrativo del benchmarking, que supone hacer un ejercicio de mirar cómo lo están desarrollando cuando uno está parado en un sistema de bibliotecas o en una biblioteca en particular. Pues es difícil que uno se quite del escenario todo lo que vive en la práctica cotidiana. Entonces el benchmarking es chévere porque es como un ejercicio de comparación en términos de cómo yo presto el servicio y cómo lo prestan otros, algo que usualmente no hacemos porque no reconocemos o no estamos acostumbrados a mirar qué prácticas se hacen, no solamente pues en Colombia, en Latinoamérica, sino en otros sistemas bibliotecarios. Entonces, chévere que eso, si se deciden a escribir sobre Makerspace, entonces tengan como en el horizonte este tema de hacer un estado del arte frente a lo que se hace. Por ahí alguien escribió seguridad de la información, pero bueno, yo creo que esto ya sale por defecto en términos de las conversaciones, de la conversación que hemos sostenido hasta ahora. Hay uno que habla sobre el impacto de los clubes de lectura a nivel social, el barrio Marichuela. Bueno, ahí también ya dije un poco, es una investigación aplicada, pero pues esa era la impresión que tenía, no sabía que tenía, digamos, ya como todo este trabajo anterior, así que puede estar más puesto en un ejercicio de sistematizar lo que ya se conoce. Si tenemos la entrada a Marichuela, pues porque se trabaja ya, pues es más fácil poder acceder a todos los elementos que ya hay. Bueno, ese es un tema que vamos a ir como enfocando en las tutorías. El tema de bibliotecas públicas móviles a mí me parece divino, hay que hacer un ejercicio de pensarlo en términos de claro que ya luego escuchando a la compañera pues veo que no podríamos hacer tanto una investigación en términos de corte documental, sino tal vez hacer un ejercicio pequeñito de investigación y poder materializar eso en un artículo, pues ahí ya nos pondremos de acuerdo. Había alguien que escribió sobre el descarte documental, pero pues creo que cuando se dijo la idea esta no se puso bien, ¿verdad? ¿Quién lo escribió? Bueno, alguien lo escribió. No sé, no lo... yo. Eso. Sí. Es que le dije que me confundí cuando le dije profe. No ya, ok. Sí, Listo. Entonces haga de cuenta que no dije nada. Listo. Bueno. Apropiación del libro en los espacios de clubes de lectura. Bueno, ahí por supuesto, como dije ahorita, tenemos un tema de revisión documental y pues también podría ser un ejercicio de trabajo aplicado en términos de sistematización, como dijimos. El tema de la deserción, pues bueno, ya vimos que que aunque en el escrito no se puso con esa vinculación en términos del seminario de bibliotecología y acto lector, pues ya sabemos que tiene digamos un horizonte. Lo otro es la lectura, es la clave de la transformación social. Bueno, ahí vimos unos elementos con la compañera que trabaja en la universidad que están asociados. Es un tema como de irlo enfocado. Listo. Entonces, antes de pasar a este tema de lineamientos básicos, entonces lo que vamos a hacer es, ya luego yo me voy a reunir con cada uno, también
vamos a poner en el sitio, en nuestra aula virtual, vamos a poner como unos elementos que van a permitir que podamos enfocar de una mejor manera este primer trabajo. Hablemos ahora de quién... es que no tengo acá la... ¿Alguien levantó la mano? Sí, profe, Juan Manuel. Profe, es para hacer un paréntesis acerca de lo que usted estaba comentando, porque encontré un material muy bueno que hace rato catalogué. Si hay futuro, si hay verdad, esta es la Comisión de la Verdad y todos podemos tener acceso porque es sí. formato PDF. No, eso es divino. Gracias, Juan Manuel. No, yo estoy absolutamente conmovido con ese trabajo porque es tan bonito, pero es tan duro. Gracias. Listo. Y otra más, señor. La última niñita. Hay una radionovela de Ana Fabricia. Estoy comentando un poco cómo las mujeres se han visto tan afectadas por un conflicto armado y demás. También hay acceso virtual y está la radionovela ahí en internet. Les voy a enviar el enlace por el chat a los que estén interesados. Listo, profe. Vale, uy, bueno. Se salió esa alma de referencista, muy bien. Listo. Entonces, los lineamientos básicos del artículo son los siguientes. Ustedes saben, han visto, han leído por los artículos que han trabajado para los diferentes espacios académicos. Pues vamos a hacer un artículo típico de corte pues investigativo. Cuando vean el sílabus, que lo voy a subir ahorita, hoy en la tarde dejo arriba como todos los elementos que vamos a trabajar para que tengan un poquito de paciencia. Yo lo hago también pensando un poco ya conociéndolos y a través de esta conversación para que eso no quede como tan desenfocado. Entonces, el artículo tiene esto que está acá: un título, un resumen, unas palabras clave, una introducción, un desarrollo y unas conclusiones. Algo básico de lo que hemos bebido a lo largo como de todos los trabajos que hemos tenido que presentar y de nuestra vida académica en la universidad. Listo, fíjense, acá les voy a mostrar uno muy sencillo, pues digamos para que tengamos en cuenta, y voy a hacer como unas anotaciones para que tengan en cuenta, sobre todo materializando experiencias que hemos tenido con los compañeros que han pasado por este seminario. Fíjense que tenemos, en este caso, educación superior en el contexto de la digitalización, retos, tensiones y posibilidades pedagógicas. Cuando pensemos el título, pensemos en un título taquillero, un título que llame la atención, un título que también dé cuenta de lo que pasa o de lo que vamos a hablar. A veces los títulos son muy desconectados, es decir, acá hay un título que me dice algo que es como muy general, pero cuando yo ya empiezo a leer, yo digo, uy, pero pues esto, ¿por qué no me está hablando como de esta particularidad? Entonces, un elemento para que tengan en cuenta y vayan como pensándolo. Hay ocasiones en que el título da cuenta, es decir, una persona escribe el título y con ese título ya coge y desarrolla toda la idea. O hay otras ocasiones en que primero personas que desarrollan todo el cuerpo del artículo y luego se hacen el título. Bueno, ahí ya dependiendo de. Fíjense que cuando vemos acá el resumen, este resumen tiene apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas. Entonces, un llamado también para que el resumen sea muy corto. Ha pasado que en el resumen, digamos, como que ponen todo, casi que todo el artículo o la introducción del artículo. Entonces, ser cuidadosos en que el resumen también sea muy corto. Fíjense que acá tenemos las palabras clave. Bueno, pues las palabras claves no tienen un límite. Acá en el caso de este artículo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 palabras clave. Entonces, pues yo digo que entre 5 y 6 están bien. Ya cuando son más, pues bueno, creo que de pronto puede ser un poco confuso. Cuando yo hablo de introducción, fíjense, chévere que también empiecen con una cita de un texto muy importante. Eso le ayuda a uno como lector a enfocarse o a tener, digamos, como un acercamiento no tan de lleno de una con el artículo. Y fíjense que en la introducción
por favor no colocar introducción, sino la introducción pues sabemos, es decir, estas partes que vimos del artículo acá pues son las partes que deben componer el artículo, pero no necesariamente son los subtítulos. Entonces la introducción, si se fijan, no tiene más de una página. Entonces, que la introducción no sea muy larga. La introducción, por supuesto, tiene que ver muchísimo con el desarrollo que va a tener el artículo. Y básicamente se pueden poner, por supuesto, fotografías o gráficos, todo lo que a bien se tenga como para poder recrear mejor el artículo. Y una cosa donde se falla mucho cuando se escribe el artículo es sobre todo en las conclusiones. Entonces, en las conclusiones ser como muy propositivo. Las conclusiones no quedan cerradas, las conclusiones son abiertas, las conclusiones también pueden ser preguntas. Bueno, digamos que para que lo tengan en cuenta. Listo. Los lineamientos. Otros lineamientos ya puntuales del artículo. Entonces ya vimos como la parte donde está como este tema de los componentes o las partes que debe tener el artículo. Ahora veamos un poco. Lo que yo pienso es que el artículo debe tener por lo menos 10 referencias bibliográficas. Es decir, como dije al principio, pues que un artículo que me mande con 2 referencias bibliográficas, pues yo digo, bueno, y entonces, ¿qué fue lo que investigó? ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, este es un elemento, digamos, importante. ¿Cuántas palabras debe tener nuestro artículo? Mínimo 3000 palabras. ¿Por qué hablo en palabras? Porque esto me asegura que independiente de si tienen un lineado sencillo, 1.5, bla, 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 ese tipo de cosas, pues vamos a trabajar sobre las palabras que deben producir. 3000 palabras. 3000 palabras en páginas pueden ser entre 5 y 6 páginas en términos de contenido. Digo mínimo de palabras, por supuesto que si son más, pues mejor. Ya si son el doble de las palabras, bueno, pues chévere. Ya si son más, yo digo, uy, bueno, ya tampoco tanto porque pues es un artículo y pues no, de todas maneras producir más de 3 palabras con este corto tiempo que tenemos, pues a veces no es tan fácil. Entonces cuando hablamos de 3 palabras estamos hablando de este contenido. La fuente la pueden escoger, pero pues que sea una fuente legible, es decir, no vayamos a poner de pronto letra cursiva y ese tipo de cosas que dificultan que el artículo sea legible, y el tamaño 12. Esos son como los lineamientos. 10 referencias, las 3000 palabras en términos de contenido, es decir, esas 3000 palabras se cuentan a partir de que yo empiezo a escribir la introducción del artículo y bueno, hasta llegar a las conclusiones. Entonces, como ven, no es mucho, pero tampoco es tan poquito. Por eso entonces mi insistencia en que este artículo le metan la ficha desde el principio y lo tengan como muy presente. Bueno, perdón. Veamos un poco entonces cómo va a ser la calificación. Entonces, quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Nosotros tenemos una parte que va a estar enfocada, como ven, en la estructuración del artículo, que es idea del proyecto, versión inicial y segunda versión. Perdón, esto es lo que, por supuesto, esto es lo que yo voy a montar en el aula virtual para que todos vayan alojando esos trabajos. Entonces para la idea del proyecto pues yo les voy a configurar como una especie de formato y como unas indicaciones para que lo puedan subir, asimismo la versión inicial y asimismo la segunda versión. Fíjense que ya tenemos otra parte de la calificación que está en términos de la presentación del artículo, que es la versión final y la sustentación. ¿Por qué lo dividí de esa manera? Resulta que para que podamos llegar a la segunda parte de este proceso, que es la presentación del artículo, yo tengo que haber hecho estas 3 cosas. Pilas con eso, es importante.
idea del proyecto tiene que estar en el sitio, en nuestra aula. La versión inicial tiene que estar en el sitio y la segunda versión tiene que estar en el sitio. En los sitios que les voy a hacer para que lo vayamos subiendo como ustedes ya conocen. Si hay una persona que no haya puesto, que yo no le he dado chulo, ese visto bueno a las 3 cosas, no puede pasar a esta última. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Eso qué quiere decir en términos de notas? Yo solo voy a calificar, o es decir, en este espacio académico solo tenemos una nota para la versión final y una nota para la sustentación. ¿Esto por qué? Porque cuando yo haga, es decir, cuando todos hayan pasado el artículo y la sustentación, yo tengo que hacer un acta de grado. En esa acta de sustentación pongo básicamente 2 notas. La nota que haya sacado la versión final del artículo y la sustentación, esas 2 notas se computan y eso es, digamos, la nota que sacamos en el seminario. Esto es muy importante y lo digo ya con conocimiento de causa porque me ha costado mucho este tema de las calificaciones. Es decir, que yo he tenido personas que, por ejemplo, les ha ido, es decir, me pasan la actividad de idea del proyecto de versión inicial, pero no me hacen la segunda versión. Entonces, como les he calificado acá la idea del proyecto y la versión inicial, luego por puro arrastre me van pasando y pues bueno, a veces he tenido que un poco hacer un ejercicio, no de ponerme con el tema del reglamento, sino incluso llamar al estudiante o a la estudiante y decirle, bueno, a esto le falta trabajo. Entonces, por eso este semestre me demoré un poco porque dije, no, vamos a hacer un alto y voy a como a materializar todas las lecciones que he aprendido para poder generar claridad. Entonces, que quede absolutamente claro. Para poder pasar a la presentación del artículo, tengo que haber chuleado estas 3 cosas. Además, porque es lo más natural, es decir, yo no puedo ya presentar una versión final sin haber sufrido acá un proceso de revisión, sin haber, es decir, es como si yo construyera de una sola, pues bueno, pueden haber genios que lo hacen. Digamos que una persona, digamos, escribe mucho y entonces en los últimos 15 días de los plazos que ahorita vamos a ver, hizo todo. Pues si lo hizo en los últimos 15 días y lo hizo bien, lo pasamos, pero tiene que haber hecho estas 3 cosas. Si no hicimos estas 3 cosas, no puedo pasar a la versión final y a la sustentación. Eso es muy importante porque es como la lógica y lo más coherente en un proceso de escritura. Y como dije al principio, pues este seminario se pierde o se gana. No hay habilitación, nada de eso. Y lo que tengo entendido es que si pierden, digamos, el seminario, ya están obligados a otra modalidad de grado. Entonces, por eso, digamos, mi insistencia desde el principio. Listo, ahora veamos un poco los tiempos. ¿Cómo están los tiempos? Entonces, para la estructuración del artículo tenemos hasta el 20 de abril. Ojo con eso, 20 de abril, es decir, que el 20 de abril máximo tiene que estar la segunda versión del artículo. ¿Por qué? Porque yo tomo esa segunda versión del artículo, en todo hago retroalimentación, por supuesto, pero yo tomo esa segunda versión del artículo, ¿cierto? Hago una retroalimentación, digamos, un poco más profunda, es decir, hasta esta segunda versión yo voy a hacer anotaciones en términos como de las ideas, de pronto de fortalecer la bibliografía o de dar giro a algunas ideas que no quedaron como muy concretas. Ya para la versión final yo hago una revisión un poco más exhaustiva. No puedo hacer una revisión tanto en términos como de editor, es decir, como en términos de señalo con amarillo, hago comentarios cuando son, digamos, errores como muy profundos, sobre todo hago comentarios, pero por favor sean muy cuidadosos con el tema de la puntuación. Cuando es un escrito que tiene muchos errores de puntuación, pues yo hago una señal y digo, bueno, por favor revisa cómo se pone un punto y coma, cómo se pone digamos, cuando se pone el punto seguido, ese tipo de cosas que a veces no lo tenemos como muy incorporado. Por eso yo en esa primera puesta que hice en el sitio, ustedes vieron que yo coloqué un libro que se llama El regalo de la escritura,
porque es un libro que he utilizado mucho y que sirve mucho para que uno pueda aprender a escribir. Entonces es importante que en paralelo a la revisión bibliográfica se valgan de este manual o de otros para que el ejercicio de escritura sea mejor. Es decir, que vamos a tener, digamos, hasta el 20 de abril para hacer esta primera parte. Yo me tomo, digamos, el tiempo ya, el segundo artículo lo reviso con más detalle, envío correcciones para que ustedes tengan más o menos entre 15, 10 días, 15, pues porque claro, a medida que van llegando, pues yo voy tratando de sacarlos. Hay unos con los que nos vamos a demorar de pronto un poco más, para eso vamos a ver las tutorías que ahorita vamos a ver cómo las vamos a plantear. De tal manera que la versión final del artículo debe estar el 20 de mayo. ¿Por qué? Porque nosotros cerramos el semestre el 9 de junio. Entonces 20 de mayo tiene que estar la versión final. Y la sustentación básicamente consiste en hacer un video de 10 minutos donde yo hablo, por supuesto, del enfoque conceptual del artículo que hice, cuáles fueron los alcances, cuáles fueron las conclusiones y digamos un poco es una apuesta más en términos de sustentación. Para eso, digamos, fíjense que yo digo versión final del 20 de mayo porque para que yo haga la sustentación con base en esa versión final del artículo. Y como es hacer un videito de 10 minutos, entonces tendríamos entre el 24 y el 26 para desarrollarlos una vez hayamos chuleado como esta versión final del artículo. Eso es hacer un video normalito. Por favor, acá les recomiendo que sean muy pulidos con el video. No vayamos a presentar como si fuera cualquier trabajo de cualquier materia, porque pues es una sustentación de nuestro trabajo de grado, aunque sea un artículo. Entonces, por favor, válganse de todas las herramientas que tienen a disposición, háganlo digamos como con una buena escenografía, preparen una sustentación. No me interesa unas diapositivas, no me interesan unas diapositivas que estén repletas de texto, sino unas diapositivas bien hechecitas, con buenos gráficos que les ayuden a ustedes a sostener esa sustentación, y que no les problematice, porque cuando uno coge y pone mucho texto, entonces no ha hecho como la inferencia suficiente, no ha construido su discurso interior y entonces terminan leyendo las diapositivas y eso puede ser como fatal. ¿Listo? Vean que los plazos son amplios. Mire que de todas maneras tenemos bastante tiempo para escribirlos y somos juiciosos con estos tiempos. Entonces recuerden, esta primera estructuración del artículo, que tiene 3 actividades, va hasta el 20 de abril y luego ya nos vamos a dedicar con este tema de dejar el artículo bien finito y de sustentar. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta frente a este tema de cómo va a ser el artículo y los tiempos? No, señor. Listo. Profe, Señora. sí tengo una pregunta. Señora. Es que no nos dijiste cuándo era la entrega de la versión inicial. No, es que la experiencia me ha dado. Ustedes se van a dar cuenta que yo abro las 3 cosas de una, es decir, para estas primeras actividades yo abro las 3, las abro de una. Yo las dejo ahí puestas todas hasta el 20 de abril. No pongo tiempos porque los tiempos son muy distintos para cada persona. Es decir, me ha pasado porque, bueno, lo digo con conocimiento de causa, no pongo tiempos como para cada una de las 3 actividades porque eso nos mete mucha presión. Y al final eso va a redundar en una falta de maduración del proyecto o del escrito. Yo les pongo esa ventana del 20 de abril, pero ustedes, como son autónomos, tienen que distribuir esas 3 actividades. Y además esas 3 actividades se van configurando, se van enmarcando en temas de las tutorías que vamos a tener. Hay personas que con una tutoría cogen y ya se conectan y lo sacan de una vez. Hay personas con las que tenemos que hacer 2 o 3 tutorías para que el escenario se vaya desarrollando mejor. Ahora, no es que vayan a pensar que entonces no nos vamos a volver a ver y yo no les voy a retroalimentar nada. No, esto lo vamos a hacer a través del correo. Es decir,
Yo pongo ahí la trazabilidad en la plataforma porque ya me ha pasado que no la pongo y he tenido problemas con algunos estudiantes. Pero todo lo vamos a hacer a través del correo. Es decir, cuando ustedes ya vayan a subir, por ejemplo, la idea, la primera actividad es porque ya la hemos conversado nosotros a través de correo. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Eso, este es un proceso que es entre los, digamos, entre las dos partes. No los voy a dejar solos porque mi misión es poder, es decir, y además piénsenlo que yo también soy egoísta. Es decir, entre más empapado esté yo de las cosas que ustedes van subiendo, pues va a ser más fácil para mí calificar. Si yo dejo que lo suban allá como caiga, pues para mí va a ser más difícil comprenderlos y calificarlos y pues no nos iría bien. Entonces, por supuesto que nos vamos a comunicar por correos, por supuesto que vamos a tener tutorías. Cuando estemos en las tutorías yo voy a decir, bueno, listo, entonces ya puedes subir en la actividad 2, que es la primera versión del artículo. Le arreglas esto, le pones esto y lo subes. En la segunda, listo, ya lo puedes subir, puede ser por correo, puede ser por tutoría. ¿Listo? Para que eso lo tengamos claro. Bueno, bien. Entonces, ya con los tiempos claros y ven que es un tiempo que es digamos donde está lo complejo de esto, ¿no? Que uno piensa que es mucho tiempo, pero pues no es tanto tampoco. Entonces por eso insistía. Listo. Vamos a hablar de la fundamentación. Yo voy a agregar otro módulo, digamos, al sitio en el que estamos trabajando que se llama fundamentación. Ahí lo que yo voy a ir haciendo es como una especie de curaduría de contenidos, como que voy a ir buscando artículos que ya tengo, por supuesto, que están asociados, por ejemplo, al tema del seminario, es decir, temas como ya más robustos en términos de lo que es la bibliotecología, el lugar de la bibliotecología, temas que están asociados al acto lector. Ahí ya tengo yo unas lecturas fundamentales que pueden servir, pero con esta conversación que hemos tenido hoy, pues yo voy agregando otras cositas. Entonces ahí van a ver cómo lo voy a agrupar. En principio lo voy a agrupar por bibliotecología y por acto lector, pero no voy a hacer un sitio así como muy soso, sino voy a tratar de poner como cositas ahí para que sea un poco diferente. Entonces eso por un lado. Por el otro lado, mi idea y lo que he venido desarrollando a través del seminario es que vamos a hacer entre 1 y 2 sesiones. Esto no es fijo. Hay ocasiones en que los grupos dan para que uno pueda trabajar más colectivamente. Aquí yo veo de todas maneras una unidad en términos como de los temas que se quieren abordar, por lo menos en lo que hemos enunciado hasta ahora. Así que aquí de pronto vamos a poder hacer 2 sesiones en donde yo voy a traer temas que mi idea es que puedan enriquecer el trabajo de lo que estamos desarrollando. He tenido seminarios en donde no lo he podido hacer porque los temas son absolutamente como, aunque estén enmarcados en bibliotecología y en el acto lector, los temas son muy abiertos, son demasiado amplios y entonces ahí en esas ocasiones, en esos casos no es tan fácil hacer digamos esta sesión. Estas sesiones, una en principio tendría que ver un poco con el tema de cómo leer y cómo escribir para efectos de una producción en términos del artículo que vamos a hacer, y otra donde hablemos un poco conceptualmente. Entonces eso también yo lo voy viendo a la medida en que van subiendo las cosas o que vamos hablando por correo. Eso es el tema de fundamentación. Y el otro tema está asociado a las tutorías. Yo hago tutorías por demanda, es decir, aquí necesitamos que todos estemos como muy activos. Entonces si ustedes me piden, yo voy escribiendo, ustedes se van a dar cuenta que apenas me envíen correos, pues yo cojo y empiezo a contestar. Ahí envío a veces recomendaciones bibliográficas, hago recomendaciones muy puntuales, y ahí a través del correo vamos a estar escribiendo. Todo lo podemos hacer al correo, a través del correo. Solamente que para generar trazabilidad en términos de estas 2 fases de la escritura del proyecto, vamos a tener unos productos, unas tareas que vamos a ir subiendo al sitio, pero en principio todo lo vamos a hacer a través de los documentos compartidos,
Ustedes me pueden o compartir los documentos en un Drive o yo voy haciendo, digamos, los comentarios y me envían el archivo o los documentos de una manera muy tradicional. Listo, entonces esas tutorías están programadas de acuerdo a la demanda. En principio, y me ha dado, yo trabajo, para esto podemos trabajar los sábados. Fíjense que me han pasado varias cosas, es decir, yo he puesto fechas, digamos, o horas así entre semana y en la tarde y a veces no es tan fácil de cumplir. He dejado tutorías, digamos, abiertas y a veces no me piden es decir, hay grupos que no me piden tantas tutorías, hay otros que sí, bueno, entonces por eso tengo ahí como la demanda. En principio podemos reunirnos, hay 3 opciones para reunirnos. El miércoles y los viernes entre las 7 y las 8 de la mañana. Yo no hago tutorías largas. A mí no me gusta como ponerme a sentar a dar una clase y empezar a hablar mucho sobre, no, a mí me gusta más escuchar al estudiante y darle consejos como muy prácticos y tareas como muy puntuales para poder avanzar. Me ha servido, me ha funcionado en los 3-4 grupos que he tenido, me ha funcionado mucho este horario entre las 7 y las 8 de la mañana, sobre todo para las personas que están en regiones donde no estamos en el tráfico loco de las grandes ciudades, específicamente en Bogotá, porque ya pues uno hacer una tutoría a las 7 pues implica que llega tarde al trabajo, pero en una ciudad donde el transporte es más fácil pues funciona. También hago tutorías los sábados en un horario pues, es decir, puedo empezar 7 de la mañana, yo hago ahí un ejercicio, hago un esfuerzo, sobre todo porque a mí este es un tema que me gusta mucho que uno pueda interactuar con otros compañeros y con otros colegas, porque ya los considero como colegas, y hacer un ejercicio de retroalimentación. Por supuesto, un sábado ya después de las 3 de la tarde, pues bueno, yo ya tengo el cerebro tostado con todo el trabajo de la semana, pero en la mañana hasta la 1 de la tarde podemos hacer ejercicios muy importantes de trabajo. La única condición que yo pongo para las tutorías es que hayan enviado algo antes, porque cuando uno no envía nada, pues uno se sienta ahí un poco a improvisar, y porque, como se dieron cuenta, fíjense que cuando ya me mandan algo, se puede ser más puntual en la retroalimentación, pero es que esa retroalimentación no es solamente para mí, sino es para la persona quien envía el escrito. Cuando uno envía un escrito y la otra persona se lo lee, pues hay un ejercicio de aprendizaje mucho más profundo, porque yo voy a tener que ceñirme como tutor a lo que él me escribió, y la persona que lo escribió pues va a tener un poco que recibir la retroalimentación de lo que ese lector leyó de su texto. Entonces, por eso es muy importante. Cuando digo trabajo escrito, pues no es hacer escritos a toda hora. Esto puede ser un mapa conceptual, puede ser, bueno, una gráfica, listo. Me ha funcionado mucho por el tema de este tema, digamos, de casi que la imposibilidad de coordinar los horarios para todos el mismo y ese tipo de cosas. Entonces, hacemos mucho la conversación a través de los correos. Eso funciona mucho. Si ustedes son juiciosos, yo trato de contestar muy rápido. Es muy raro que yo me demore más de un día contestando si alguien me escribe, pues porque este es un tema que es urgente. No es que yo pueda decir, bueno, entonces le contesto en 8 días, no. Yo trato de contestar, digamos, que de una manera rápida. Y me ha funcionado mucho, eso me funcionó mucho, sobre todo en los últimos 2 semestres, que me envíen notas de voz. Fíjese que ha funcionado mucho, puede ser en el correo, me envían notas de voz, porque nosotros, como dijimos ahorita, tenemos, como son 2 tipos de comunicación distinta, cuando yo escucho, como uno habla como con más soltura, se desenvuelve mejor hablando. Entonces cuando me mandan así audios, pues es chévere porque yo puedo captar ideas que cuando uno está escribiendo, ¿no? Se pueden hacer las 2 cosas. Ahí yo trato de volverle también por audio o también ya, digamos, un escrito, dependiendo de, digamos, como de las circunstancias en las que esté. Entonces, como que esas tutorías van a ser muy importantes. Estoy abierto a hacer tutorías. Claro, las tutorías las podemos hacer todas en la medida de lo posible.
yo los atiendo a todos. Fíjense, pues, de todas maneras que somos 18 personas, es decir, bueno, ahí serían 17 trabajos, porque ahí tenemos 2 compañeros que van a trabajar en pareja, entonces serían 17 trabajos, es decir, 17 tutorías, mínimo 34 tutorías, digamos, si los hiciéramos todas las tutorías, mínimo 34 tutorías, mínimo 2 tutorías, mínimo 17 trabajos, es decir, 17 por 3 escritos, más el cuarto escrito que es la versión final, más la sustentación. Entonces hay que también tener, no estoy diciendo que me compadezcan, sino lo que quiero decir es que tenemos que aprovechar muchísimo las tutorías que tengamos y ser muy, muy disciplinados en que cuando tengamos las tutorías tengamos de qué conversar, y que cada vez que yo haga una tutoría, pues que vea avance en las personas que piden la tutoría, porque pues para uno como docente sí es muy frustrante que yo trate de, a veces me ha tocado cuando no se conectan y yo veo que no están subiendo las cosas, yo pido el número telefónico y los llamo, porque para uno como docente eso es angustiante, pero también es una angustia como egoísta, porque yo digo, no, si esta persona no me escribió y ahorita me va a enviar todo y vea todo el trabajo que tengo que hacer con todos y hasta ahora me va a enviar, pues también a uno se le va también como complicando el trabajo. Entonces digamos que ahí está. Y eso, queridos compañeros, compañeras, colegas, es un poco el marco de lo que vamos a desarrollar a lo largo de este seminario. Yo esta presentación y la grabación, por supuesto, ahorita más tardecito la subo en el sitio para que lo tengamos ahí en cuenta, y ténganme paciencia, os dejo ya subido todo como este tema de cómo vamos a hacer sobre todo los 3 primeros, el primer producto sobre todo, que es el que nos da la posibilidad para hablar ya de una primera versión y una segunda versión. Elizabeth, adelante. Hola, profe. Profe, sí, una pregunta respecto a lo que dijiste al final, para tener claro el punto. El trabajo va a ser en pareja, ¿sí? O sea, el artículo que vamos a trabajar va a ser en pareja o como... No, yo hablé de entrada de las 2 personas que lo van a hacer en pareja, pero no es obligación, sino pues cada uno ya va con su trabajo y con su idea. No estaba hablando de la pareja que lo iba a desarrollar, que desde el principio dijo que es Juan Manuel y otra persona. O sea, profe, ¿no hay opción de trabajarlo en pareja, digamos, en grupo? Tenemos que mirar. Yo en eso soy un poco escéptico porque ya me ha pasado. Entonces, es decir, no es, valga la redundancia, no es un no rotundo, pero tiene que ser. Pero tengo que estar de acuerdo. ¿Por qué? Ya me ha pasado que el semestre pasado tuve unos compañeros que hicieron como hasta el 25% del proceso lo hicieron los 2, luego se agarraron y se separaron en términos del trabajo. Entonces, escribir con alguien tiene muchas implicaciones. Primero, tienen que conocerse muy bien. Segundo, tienen que tener un nivel de tolerancia muy alto, porque este tema del escrito hace emerger toda bueno, hablemoslo de esa manera como simbólica, como la maldad que tenemos todos. Entonces es difícil. Sí, profe. Es difícil. Si decides hacerlo con alguien, hacemos unas tutorías puntuales y yo reviso. ¿Listo? Ok, profe, dale. Vale. María Angélica. Gracias. De nada. María Angélica, ¿habías levantado la mano? Sí, profe, qué pena, no había activado el micrófono. ¿Las fuentes para consultar las referencias son libres o hay algunas directrices para ellas? No, lo único que se me olvidó mencionar es que vamos a escribir en normas APA, ya, que me parece que son como las más sencillas para poder producir el artículo. Las fuentes son, pues bueno, lo que quieran. Recomiendo cuando veamos hacer, chévere la pregunta porque me hace acordar de una cosa importante, es ojalá la bibliografía esté compuesta como de 3 elementos importantes.
primero, capítulos de libro. ¿Por qué los capítulos de libro? Porque los libros, cuando yo tengo, digamos, un tema que hable de la lectura, por ejemplo, no sé, un libro de Michel Petit que hable sobre la lectura, es generalmente una autora que tiene la capacidad de hacer un libro de ese talante y que lo tiene por capítulos. Es una autora que tiene un conocimiento muy profundo del tema que va a abordar. Entonces yo no necesito que se lean libros enteros, pero sí es importante que podamos citar en esa conformación de las mínimas 10 citas que debemos tener, de las mínimas referencias bibliográficas, poder tener capítulos de libro. Mi consejo es, empiecen con capítulos de libro, luego busquen artículos ya digamos de revistas que estén asociadas al tema que estén desarrollando, y por último tengan digamos a la mano trabajos de grado. Entonces, ¿por qué los capítulos del libro? Porque son más fuertes en términos conceptuales y teóricos. Y luego podemos hacer un tema de artículos. Los artículos nos dan como una mirada en términos de los procesos de investigación de maestrías o de doctorados, o resultados de investigación que pueden ser útiles, pero que no tienen como esa fuerza teórica que tiene un capítulo de libro. Y por supuesto el tema de que se ha investigado en nuestro entorno de pregrado, sobre todo, que otros compañeros han tenido ideas como las que tenemos nosotros y cómo las han llevado a cabo. Eso también es importante, que la bibliografía esté conformada como por esos 3 elementos. También se vale documentales, también se valen películas, o sea, no sé, páginas interactivas, proyectos artísticos que tengan que ver. Ahí se vale, digamos, todas las fuentes, que sabemos que en APA se pueden citar todas las cosas que queramos, pero en principio esos 3, y los complementarios ya serían temas audiovisuales si se quiere, o sketch, exposiciones, bueno, documentos de archivo, documentos históricos, seriadas, bueno, ahí sí ya, temas de prensa, hemeroteca, bueno, ahí sí como quieran. ¿Listo? ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció la sesión? Perfecto. Profe, súper interesante todo. Pues ya la idea es como seguir avanzando para mirar que si tenemos el 100% y que el trabajo pues esté bien, que es lo más importante, y presentarlo, pues, y como aprender de ello. Vale, Soreli. ¿Cómo se llama tu hijo o hija? Mi bebé se llama Celeste. Ah, Celeste, bueno, muy bien. Saludos a Celeste por allá. Juan Manuel. Profe, muchas gracias, nos da una orientación muy clara. Ya no estamos tan perdidos como que, bueno, ¿cómo es esto? ¿Por dónde atajamos el asunto para seguir adelante? Entonces, considero que con su experiencia, aún más, excelente, y muchas gracias, profe, por visualizar la mejor perspectiva para ayudarnos, para encaminarnos en tan corto tiempo y con tanto tema para trabajar. Sí, es bastante corto, pero bueno, tienen la ventaja ustedes que ya no es la primera vez que lo hago, entonces eso es chévere porque ya hay bastante experiencia y camino ahí andado. Listo. Entonces, pues nada, siendo así, les deseo entonces un fin de semana bonito. Por favor, obsesivos con el tema, juiciosos, juiciosas, escribiendo, empezando a leer, para que no nos vaya a coger la noche con esto. Pero también para que se sientan orgullosos de haberse graduado con esta modalidad de grado. Cada vez que vean su título, pues se sientan orgullosos de lo que hicieron, y que no digan, ay, un poco como con vergüenza, uy, ese trabajo me tocó hacerlo así como saliera porque no tuve tiempo. No, siempre hay tiempo, claro, todos tenemos que manejar nuestras tensiones, nuestros problemas, el contexto en el que estemos, cada uno nos da algunas complejidades, pero entonces una invitación para que le saquemos el tiempo y extendamos esto de una manera, digamos, importante, para que nos sentamos orgullosos y orgullosas de haber sacado este trabajo adelante. Soreli. Profe, las personas que enviamos ya el correo,
que usted de pronto no nos ha dado todavía respuesta. Debemos esperar que usted nos responda para seguir, ¿cierto? No, ya este era más como un ejercicio de introducción. Ahorita lo clave es sacar nuestro primer producto, que es, ahora se me olvidó cómo se llama, la idea del proyecto. Entonces ya para la idea del proyecto yo les voy a poner ahorita, me tienen un poquito de paciencia, ya mañana temprano tiene que estar, cómo vamos a hacer el primer producto, que es la idea de investigación. Entonces ya sería sobre eso, básicamente es como un mapa conceptual y digamos como una descripción, y ya con eso podemos arrancar, porque eso va a ser fundamental para la primera tutoría. Y bueno, listo, porque yo también le había especificado como no te preocupes, porque era simplemente como para poderle dar este marco mucho más aterrizado en términos de las ideas que tenían, pero ya con este primer producto ahí ya avanzamos en términos de cómo tenemos que hacerlo. Bueno, está bien. ¿Listo? Bueno, entonces nada, ya no hablemos más, feliz día, feliz fin de semana, y que sean muy productivos, que lean mucho, que escriban mucho, y nada, pásenla bonito. Chao. Gracias, profe. Profe, gracias. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias, profe. Chao, chao, gracias a todos. Chao. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego.